Laboratorio de Bioquímica Clínica de Barata y Vallejo. Teléfono 421-826. Necochea 606, General Villegas. UDEB, Unión de Educadores Bonaerenses, General Villegas. Adherido a FEB. Alberti 620, teléfono 422-273. Siempre con los docentes, velando y luchando por una educación de calidad. Y hoy traje justamente para pensar otra cosa, esta idea de lo paradójico, que vamos a plantear un poco de qué se trata para que podamos conversarlo, y tiene que ver con esta idea de la contradicción, o lo que aparentemente, digamos, es contradictorio, lo que no cierra a la lógica. Eso es lo paradójico, lo que lógicamente no tiene una resolución. Y en nuestro último encuentro hablamos del humor, y bueno, el humor necesariamente es paradójico para que cause gracia. Si fuera enteramente lógico, no habría gracia en eso que se está diciendo, ¿no? Ahora, la paradoja o lo paradójico, o la contradicción, lo contradictorio, es en realidad un tema muy profundo, y paradójicamente es quizás uno de los temas centrales del pensamiento humano y de la filosofía. Y la reflexión sobre las contradicciones, o lo que parece no tener lógica, viene desde el fondo de la historia de la filosofía, desde sus propios inicios. Por ejemplo, uno de los primeros filósofos de la historia, como lo fue Zenón, planteaba la idea de que el movimiento no existe. Y es una idea paradójica, contradictoria, y cuenta la historia de Aquiles y la tortuga. Y entonces dice, si Aquiles, que era el guerrero más veloz de la época, le da una ventaja en una carrera, la tortuga nunca la va a alcanzar. Entonces lo explica, y es muy interesante lo que hace, porque usa un razonamiento lógico para explicar una contradicción. La idea de que por más rápido que sea Aquiles, nunca va a pasar a la tortuga si le da una ventaja. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la tortuga esté en el punto A, Aquiles va a estar en el punto de inicio. Cuando Aquiles llegue a la tortuga, por poco que avance, va a estar en un punto B, y así. Y otra paradoja para explicarlo más fácil esto sería la idea de que si tenés una torta y todos los días te comes la mitad de lo que tenés, nunca te vas a terminar de comer la torta, ¿no? Entonces estos pequeños juegos mentales, ¿no? ¿Me seguís? Estos pequeños juegos mentales sirvieron desde los inicios de la filosofía para plantear esto de que la lógica formal, racional y 100% coherente no puede explicar la totalidad de lo real. Nos puede servir a nosotros para racionalizar o para razonar, pero no explican la realidad, porque la realidad es en sí misma contradictoria. Y eso es lo que a mí me interesa que conversemos hoy. Porque yo noto como que hay una urgencia por resolver, ¿sí? por definir, por hacer que las cosas entren en nuestros esquemas. Y siempre va a haber un resto de realidad que no entre en nuestros esquemas y que a nosotros nos genera contradicción. Al no poder comprender 100% racionalmente la realidad, entramos en contradicción con la realidad. Lo que vengo a plantear es, no hay problema con eso, porque la vida es una contradicción. La vida es paradójica. Ahora, a nivel del razonamiento representa un problema, pero a nivel de la existencia es lo que le da dinámica a la vida, a la realidad. Y vamos a poner un ejemplo bien sencillo que andaba circulando por las redes sociales, que decía, todos lo que necesitamos para ser plenos, completos, felices, es vigor o fuerza, tiempo y dinero. El problema, dice, es que cuando somos niños tenemos el vigor y el tiempo, pero no tenemos el dinero. Cuando somos adultos tenemos el dinero y el vigor, pero no tenemos el tiempo. Y cuando somos viejos, ¿no? Tenemos el tiempo, tenemos el dinero, pero no tenemos el vigor.
¿no? Entonces, ese pequeño juego ahí nos marca esta contradicción que es la vida. Como existe, y medio impuesto, ¿no? Medio forzado, esta idea de que todo tiene que estar resuelto, de que tenés que alcanzar la plenitud total ahora, ya, ¿no? Como una urgencia, marca una gran frustración en la sociedad. Yo noto que somos una sociedad muy marcada por la frustración. Y eso genera muchas veces mucho resentimiento también. Entonces estamos como tan acelerados y tan apurados por resolver nuestras contradicciones que no podemos transitarlas con mayor libertad para poder hacernos cargo de esas contradicciones, de esas paradojas. La vida en sí misma es una paradoja. Donde hay vida hay contradicción, donde hay vida hay multiplicidad. Un poeta mexicano que me gusta mucho, que es Octavio Paz, ganador del Premio Nobel, creo que fue, él dice algo muy, muy hermoso. Él dice: el movimiento que hace andar al mundo es la interacción de las diferencias, su atracción y su repulsión. Dice, la vida es multiplicidad, es contradicción, la muerte es uniformidad. La muerte nos iguala a todos, pero después, mientras haya vida, hay diversidad, hay multiplicidad y por lo tanto contradicción. Paradójicamente lo es esto de tener todos casi como un patrón de éxito que es detrás de los que estamos permanentemente, ¿no? Y a todos se nos presenta de distinta manera. Mira, yo creo que paradójicamente no hay mayor éxito que dejar de buscar el éxito. Cuando uno se libera de esa búsqueda del éxito, se convierte en alguien exitoso. A eso voy, ¿no? Esta fuerza que tiene la paradoja de meternos en una contradicción y obligarnos a respirar, a respirar. Cuando uno deja de perseguir el éxito, eso aparece. Porque si no, estamos tan pendientes de lo que producimos o de la producción final del producto que nos olvidamos del camino, ¿no? Queremos llegar tan rápido que nos olvidamos del camino. Bueno, Fito dice en una canción, lo importante no es llegar, lo que importa es el camino. O Machado dice, ¿no? Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y en ese andar aparecen las contradicciones. Ahora, ¿esto por qué me parece tan importante? Porque yo creo que vivimos en una sociedad que, a pesar de su relativismo tan marcado, tan profundo, está necesitando verdades o alguna verdad de la cual aferrarse. En realidad no sé si la sociedad, pero cada uno de nosotros en particular. Algo, una verdad, algo que sea genuino, algo que sea de verdad y que nos permita, digamos, vivir auténticamente, vivir con autenticidad. Ahora, esa autenticidad solo se alcanza, esto es por supuesto una reflexión personal, cuando asumimos que somos sujetos de contradicción. Jean-Jacques Rousseau decía: prefiero ser un hombre de paradojas, un hombre de contradicciones, que un hombre de prejuicios. Ahora, yo creo que vivimos en una sociedad en la que, con tal de no asumir nuestras contradicciones, permanecemos en los prejuicios. Y esto se ve a todo nivel. Creo que se ve a nivel personal, pero también muy fuertemente a nivel social y a nivel político. Cuando congelamos la realidad en nuestra lógica personal o en nuestra lógica social, se pierde la riqueza de la paradoja que es la vida. Cuanto más singular es nuestra mirada, más matices y más contradicciones aparecen, ¿no? Por eso esta frase de Rousseau me parece clave. Prefiero ser una persona de contradicciones, de paradojas, que de prejuicios. Pero esto es viejo, esto ya Heráclito lo decía, que es uno de los primeros filósofos. Él decía: la vida es un devenir constante, todo fluye, todo cambia. Y ese cambio permanente, o sea, lo que permanece es el cambio. Fíjate, ahí tenés una paradoja. Lo que permanece es el cambio.
Entonces, en esta idea que tira Heráclito, él plantea que toda la vida en realidad es una guerra, una especie de guerra entre opuestos. En la tradición oriental hablaríamos del yin y del yang, ¿no? De esta idea de la luz y de la oscuridad. Escuchaba una canción esta semana que decía, sin sombras no hay realidad, y si no la luz, ¿pa' qué? Donde hay luz hay una sombra que se proyecta, ¿no? Sin sombras no hay realidad. Nosotros a veces me da la sensación que quisiéramos tapar las sombras. Las sombras no se pueden tapar, son el resultado de la luz. Y esto, por ejemplo, en la pintura está muy claro. La luz es elemento central de la pintura. Ahora, donde hay luz necesariamente hay y aparece la oscuridad como esa cosa que se contrapone y que le da sentido a la otra. Esto dice Heráclito con que la vida es una guerra de opuestos. En realidad, él plantea, no hay invierno si no hay verano. Es decir, solo porque conocemos lo que es el calor podemos reconocer lo que es el frío. Y en este sentido toma Hegel, ¿no? Que es quizás el gran filósofo que analiza la cuestión de las contradicciones, y él dice, hay un devenir que es constante. Entonces, cuando uno resuelve una contradicción, necesariamente aparece otra. Es decir, yo resuelvo una contradicción y esa resolución se le va a plantear una nueva contradicción. Nietzsche, que es un filósofo que muchos lo toman como un relativista, yo no lo creo, hay que estudiarlo bien. Él dice, a lomos de todas las paradojas se pueden alcanzar todas las verdades. Muchas veces nosotros cuando queremos llegar a una resolución de un razonamiento, queremos que encaje lógicamente todas las piezas, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta de que en realidad en esa tensión que habita en una paradoja que nunca se va a resolver, es donde está realmente la dinámica o la vibración. Me sale porque me lo imagino, ¿no? Como dos opuestos que están ahí peleando, y lo que pasa en el medio es en realidad lo interesante, y que nunca se resuelva eso nos permite ese entremedio, esa tensión justamente. Y creo que el desafío está en aprender a evitar la tensión. Y lo digo particularmente, para ir un poco al grano, por esta necesidad que tenemos de superar socialmente la grieta, la famosa grieta. Pareciera, veo yo, no sé qué te parece a vos, pareciera que hay una urgencia por cerrar la grieta. Creo que es una necesidad que todos tenemos de estar un poco más tranquilos, de vivir un poco más en paz, pero que hay como una exigencia de ambas partes de la grieta de que el otro se adapte, digamos, ¿no? Y entonces no hay una aceptación de que la contradicción es parte de la sociedad y que la resolución de la contradicción va a generar nuevas contradicciones, ¿sí? Entonces el desafío está en asumir la paradoja, no en querer resolverla, sino en asumirla como parte de nuestra vida social. Hay una frase, oyéndote, que creo que es la que más usamos en este tiempo, que es: uno no valora lo que tiene hasta que lo perdió. Un poco tiene que ver con toda esta cuestión. Exactamente, es la paradoja de la vida. Pienso hay una paradoja muy interesante que plantea un filósofo del siglo XX, que es Karl Popper. Popper dice, le llaman la paradoja de la tolerancia. Después del nazismo, en Europa aparece, digamos, la idea de que tolerancia cero con los intolerantes. Es decir, vivir en una sociedad democrática no implica aceptar cualquier opinión, cualquier cosa. Porque si mi opinión es que vos no tenés que tener más libertad de expresión, estoy usando la libertad de expresión para coartar tu libertad de expresión. Estoy diciendo la verdad, que habría que sacarle el micrófono a Fernando. Bueno, estoy usando mi libertad para coartar tu libertad. Entonces eso genera una paradoja. Cuando se habla del racismo, por ejemplo,
¿no? Entonces dice, bueno, a los negros hay que matarlos a todos. Pero esta es mi opinión, respétenmela. Mirá, tu opinión no la voy a poder respetar, porque lo que vos estás planteando es la comunicación de una intolerancia. Entonces acá se da la paradoja de la tolerancia. Somos tolerantes con todo menos con los intolerantes. Entonces me vuelvo intolerante con el intolerante. Pero esa paradoja es fundamental para una sociedad que se precie de democrática. ¿Es una naturalidad o forma parte de la naturaleza humana o tiene que ver con esta construcción social en la que estamos, el sistema bajo el cual vivimos? Lo paradójico decís, yo creo que forma parte de la constitución de la vida, no solo del ser humano, sino de la vida de la naturaleza también. Es decir, para que una semilla crezca tiene que primero morir. Fíjate vos, ¿no? Tiene que primero perder toda su capacidad, digamos, su protección. Cuando una semilla, viste que tienen los, no sé los nombres, ¿no? Pero tiene una cobertura que impide que germine en cualquier lugar. Cuando uno lo pone en tierra, esa semilla, esa capita se pudre, ¿no? Esa protección que tiene la semilla se pudre y es lo que permite que germine. Para eso se necesitan condiciones de humedad, bueno, de temperatura, de oscuridad. Ahora, si no se pudre, si no se muere, la semilla no nace. Ahí ya tenés esta paradoja marcada, ¿no? Lo mismo pasa con la flor, el fruto. Digamos, sale la flor y donde hubo una flor va a haber un fruto, pero para que el fruto surja, tiene que morir la flor. Bueno, interpretarlo, asumirlo, no combatirlo, hará que finalmente nos volvamos lo pacientes que necesitamos. Sí. Hoy, digamos, la impaciencia nos la provoca el intento de buscar paciencia. Totalmente, ahí está, mirá, ahí está. ¿Ves? Es una forma de razonamiento lo paradójico. No tiene que ver solo con definir un concepto, sino que es una forma incluso de asumir la vida. Y justamente esta urgencia de resolución que tenemos nos genera más ansiedad. Queremos resolver todo y terminamos más ansiosos y no resolvemos nada. En cambio, por eso digo, hay que dejar de buscar el éxito para ser exitoso. Bueno, los tiempos que viven, cómo estamos transitando por esta vida, Argentina es clara muestra, es todo lo que va llegando tecnológicamente es para agilizar, evitar largas colas en los bancos, y eso nos va generando precisamente la necesidad de lentitud después. Sí, ahora, paradójicamente hablando, esta aceleración de lo que antes llevaba, por ejemplo, vamos a decir, lavar la ropa, que llevaba todo un día, ahora son 1 minuto de ir a poner a lavar ropa, 1 minuto de sacarlo y 5 minutos de colgarla, hace que vivamos más acelerados. Eso es, ahí tenés bien marcada una paradoja. La resolución, digamos, más rápida de nuestras situaciones de la vida cotidiana ha generado no un aletargamiento o una reducción de la velocidad porque tendríamos más tiempo para hacer cosas, sino que tenemos menos tiempo ahora. Por eso la cuestión del tiempo es muy relativa, completamente relativa. Cuanto más lento hago algo yo, más puedo disfrutarlo también, ¿no? Entonces, en esto de vivir rápido, bueno, hay en la demora, en demorarse, en esperar. Yo por eso digo, para mí hacer filosofía es jugar como jugaba Román, como jugaba Riquelme, ¿no? Todos corrían como locos, Román paraba la pelota, volvía para atrás, analizaba el juego, veía el hueco donde nadie lo veía. A mí me gusta mucho Román, ¿no? Entonces, esa forma de jugar, creo que hay una lección ahí para todos. Hay que jugar así, no corriendo a lo loco, ¿no? O para correr a lo loco tenés que ser Messi, digamos. Si no, tenés que ir más lento. Y en ese sentido, creo, mirá, con respecto a esto que vos señalabas, de que necesitamos producir en nosotros lo que queremos para los demás. Entonces, yo tengo la urgencia para que se resuelvan tus contradicciones o las contradicciones sociales. Tengo que tratar de asumir mis propias contradicciones. Porque es muy fácil señalar las contradicciones de los demás sin ver cuáles son las propias contradicciones.
¿no? Y eso creo que nos puede hacer un poco más saludable a todos. El asumir la paradoja como una condición de vida. Porque la paradoja no tiene pretensión de resolución. Y la paradoja no se usa solo en filosofía, por ejemplo, en matemática, en ciencia, se usa muchísimo la paradoja. Muchísimo, muchísimo como forma de razonamiento, no como pretensión de resolución a un problema, sino para aprender a pensar. Para aprender a pensar. Hay una paradoja muy conocida que dice, esto que estoy diciendo es mentira. O por ejemplo, yo puedo decir ahora al finalizar, bueno, todo lo que dije recién es mentira, ¿no? Entonces ahí se genera una enorme contradicción. Si todo lo que dije es mentira, incluso lo que dije recién de que todo lo que dije es mentira, entonces es cierto o no. Entonces ese tipo de razonamiento hace que podamos empezar a ver la realidad con más riqueza, con la riqueza que la realidad tiene. Cuando yo quiero encajar la realidad, mi estructura de pensamiento, mi estructura lógica, yo acorto la realidad, la achico y la encajono, ¿no? La vuelvo una estructura para que encaje en mi cabeza. Pero la realidad siempre es más rica que la visión que yo tengo de la realidad. Hoy, y creo que por eso prenden estas charlas, decía, un sábado de la mañana, en tiempos tan vertiginosos, porque la velocidad nos ha llevado, volvemos a lo mismo, paradójicamente, a necesitar lentitud. De hecho, siempre cito un libro que se llama Elogio de la lentitud, porque tiene que ver con esto, detenernos a pensarnos, no sabemos para qué, quizá para actuar más velozmente o no. Sí, hay una resistencia en la demora. Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano que estudió en Alemania, él dice, vivimos en una sociedad del cansancio, en donde ya no es la sociedad disciplinaria, ¿te acordás cuando hablamos de los cuerpos? Ya no es la sociedad disciplinaria de la escuela, la cárcel, las instituciones de encierro, sino que ahora una de las instituciones del encierro es el gimnasio. Y es re loco que hay gimnasios que están abiertos las 24 horas. Ahora, ese es un autoencierro. Yo me autoencierro para estar ahí bien físicamente y hay una exigencia del rendimiento. Entonces, Han propone como resistencia a esta sociedad del rendimiento, de la demora, hacer las cosas más despacio, más lento. Y ese libro, Elogio de la lentitud, que vos citabas, cuenta que hay en el mundo una nueva tendencia de la slow food. O sea, frente a los fast food, la idea de la comida rápida, la comida lenta. En donde, bueno, vos vas a ir a comer a un lugar donde vas a saber que para comer y terminar de comer y hacer todo el proceso va a estar 3 o 4 horas. Y bueno, parece que está funcionando la idea porque se está multiplicando estos slow food a lo largo del mundo. Es un concepto, la de ir más lento. Pienso, ¿sabés qué? Esto es una discusión en el pensamiento argentino, es una discusión vieja. Cuando aparece el tren, hubo una gran resistencia de la gente que andaba a caballo. Entonces los que proponían la modernidad, digamos, y la modernización del país decían, no, pero en el tren llegás más rápido. Y el gauchaje decía, pero no queremos llegar más rápido, queremos ir a caballo, ¿no? Y la visión que uno tiene de las cosas cuando va más lento es una. Bueno, hay un ejercicio que es salir a caminar por General Villegas y vas a ver que aún cerca de tu casa te vas a encontrar con frentes de viviendas que en auto o en moto te pasan totalmente desapercibidos. Completamente. Yo algo que practico, por ejemplo, es ir caminando en la dirección contraria de la calle, digamos, a contramano, pero a contramano de cómo vienen los autos, por calles que siempre ando. Y es impresionante cómo descubrís el lugar en donde vivís. Por eso digo, yo le hago siempre esta pregunta a mis alumnos, ¿ustedes conocen Villegas? Profe, me dicen, ¿cómo? ¿Conocen Villegas? ¿Conocen sus casas? ¿Conocen sus historias? ¿Conocen a su gente? ¿O conocen Villegas? ¿No? Entonces, siempre la realidad excede lo que nosotros pensamos que la realidad es. Y eso es
habitar esa paradoja nos va a permitir, bueno, tener otra forma de ver las cosas, justamente pensar otra cosa. Antes de irnos, hablábamos hace algún tiempo, cuando uno tiene pájaros enjaulados, ¿quién es el que está preso en realidad? Sí. Porque terminás siendo funcional a ese ser que vos tenés detrás de... Bueno, ahí tenés, de la reja. podríamos decir también la paradoja del pájaro enjaulado, o la paradoja del odio. Cuando odio a alguien y lo odio con todo mi ser, ¿a quién estoy odiando? ¿No? Podríamos decir lo mismo. Y es muy necesario revisar esos odios, porque necesitamos... hay un teólogo que dice: la revolución de la ternura es la única revolución, es la revolución pendiente. Todo el mundo quiere hacer una revolución. ¿Cuándo va a venir el tiempo de la ternura? Y bueno, me parece que para este siglo XXI que comienza ahora en el 2020, es necesaria esa ternura, menos odio y más ternura. Parece un poco naif lo que estoy diciendo, pero en realidad tiene que ver con asumir esta idea de que cuando odio a los demás, ¿a quién estoy odiando en realidad? Laboratorio de Bioquímica Clínica de Barata y Vallejo. Teléfono 421-826. Necochea 606, General Villegas. UDEB, Unión de Educadores Bonaerenses, General Villegas. Adherido a FEB. Alberti 620, teléfono 422-273. Siempre con los docentes velando y luchando por una educación de calidad.